Descubrí un antiguo cuadro con una foto oculta, lo que reveló transformó mi vida para siempre. Andrés recorría el desván familiar, ese lugar repleto de recuerdos y polvo, buscando inspiración en las sombras que parecían susurrar las historias de su abuelo, un muralista aclamado, pero también un hombre que nunca obtuvo el reconocimiento deseado. El vacío que sentía dentro de él crecía cada día más. La presión de sus familiares para que se convirtiera en un arte como su abuelo era constante, y esa carga lo ahogaba, como si las expectativas de su herencia lo envolvieran en un manto de angustia. A pesar de la calidez de su pueblo y el amor incondicional de su madre, Andrés se sentía atrapado. Vago un eco sin eco donde su voz se perdía en el eco de un legado que no sabía si quería llevar. Mientras removía cajas llenas de trastes olvidados y telas cubiertas de polvo, Andrés encontró un lienzo guardado entre escombros. Con manos temblorosas, le quitó el polvo y lo destapó. Era un antiguo cuadro. Al girarlo, una pequeña fotografía se deslizó cayendo al suelo. La recogió con ansia, y al observar el rostro familiar de su abuelo, un nudo se formó en su garganta. Lo que allí vio no era solo un anciano en una imagen, era un símbolo de lucha, un hombre empujado por el deseo de ser reconocido, de dejar huella. Esa foto representaba el clamor de su historia, una que lo intentaba conectar con su esencia artística. Dudar entre seguir el camino de su abuelo o forjar el propio se convirtió en un tormento interno. Cada pincelada en su lienzo se sentía como un acto de traición. Su mente estaba enloquecida, una tormenta rugía dentro de él, cuestionándose si valía la pena arriesgarse a ser el artista que siempre había soñado. Se quedaba horas mirando el lienzo en blanco, temiendo que su arte no fuera suficiente, que la voz que clamaba en su interior se ahogara entre los murmullos de la tradición familiar. ¿Sería ese el destino que le esperaba, el legado que simplemente se transfería como una carga pesada? Mientras su respiración se aceleraba, recordaba las palabras de su madre: la belleza está en lo simple, en lo auténtico. Pero, ¿acaso ser auténtico era traicionar lo que había conocido hasta ahora? La angustia se apoderó de él, y cada día sentía una presión aplastante, como si el aire se volviera más pesado. La lucha interna entre su identidad y las expectativas familiares lo desgastaba, y aún así, el eco del legado de su abuelo lo llamaba, susurrándole que él también merecía el reconocimiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con el descubrimiento de la fotografía. Andrés no solo había destapado un recuerdo, había abierto una herida de ambición y miedo que lo hacía temblar. El día de la exposición se acercaba, y mientras su corazón palpitaba fuerte, una única y desgarradora pregunta resonaba en su mente: ¿podría reconciliar su deseo de honrar su legado familiar mientras se atrevía a ser quien realmente era? La ansiedad lo ahogaba y con cada día que pasaba, el peso de sus elecciones se hacía más imposible de ignorar. La noche de apertura se acercaba a pasos agigantados, y el dilema se intensificaba, dejando a Andrés en un abismo de incertidumbre, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una danza desesperada. Las luces brillantes del estudio se reflejaban en el lienzo, creando un caleidoscopio de sombras y colores que desafiaban sus pensamientos. Andrés se sentó frente al cuadro en blanco sintiendo el sudor frío insistente en su frente. Había pasado días luchando contra el estigma de su herencia, sumido en un diálogo interno donde se cuestionaba su valor como artista. La fecha de la exposición se acercaba, pero no era solo un compromiso, era la prueba de fuego de su verdadera identidad. Cada instante frente al lienzo lo llevaba al borde del abismo, forzando una confrontación con su propio deseo. Sabía que la inminente exposición no solo significaba mostrar su arte, sino también su alma. Preocupado por una posible decepción, las palabras de su madre resonaban en su mente: la belleza está en lo simple. Pero para Andrés lo simple era una barrera que lo mantenía alejado de su auténtico yo, decidido a explorar esa autenticidad. Un impulso nacía dentro de él, una chispa que lo instaba a descubrir lo que realmente significaba ser un artista. La imagen de su abuelo lo acosaba, pero en vez de sentirla como una carga, comenzó a visualizar a aquel hombre como una fuente de motivación. Comprendió que su abuelo había luchado no solo por ser reconocido,
sino por ser fiel a su propio arte. ¿No era esa la verdadera esencia del legado? En este nuevo despertar, Andrés se propuso enfrentar sus miedos y empezar a plasmar su propia visión. Con determinación, se dirigió hacia su escritorio y organizó el espacio de trabajo, quitando toda distracción. La paleta de colores brillaba ante él, los pinceles esperaban ansiosos. En lugar de copiar la técnica de su abuelo, decidió usarla como base, una herramienta para construir algo único. Lanzó la primera pincelada al lienzo con una agresividad casi salvaje, sintiendo cómo la energía creativa comenzaba a fluir por sus venas. Cada golpe del pincel era un grito de liberación. Sin embargo, el temor seguía acechándolo. Mientras implementaba colores vibrantes, su mente vagaba de nuevo hacia la exposición. Pensó en la gente que vería su trabajo y sintió el peso de sus expectativas. Un eco distante de murmullos lo rodeaba. ¿Puede un hombre que deshonra su linaje lograr el reconocimiento? ¿Puede él, Andrés, ser suficiente? Con cada duda, su identificación con la imagen de su abuelo se intensificaba. Pero aquí había una diferencia crucial. Esta vez, no se trataba de un eco vacío, cada pincelada era una afirmación de su nuevo camino. Las noches se convirtieron en jornadas interminables de lucha y creación. En ocasiones se detuvo a observar su obra, preguntándose si realmente hablaba de él o si podría ser interpretada como un susurro del pasado. En cada sesión, lo que comenzó como miedo se transformaba, derivando en una confesión de sus experiencias, sus luchas, su singularidad. Esa noche, mirando por última vez su obra antes de la exposición, comprendió que no importaba si algunos veían en sus colores la sombra de su abuelo. Era su impulso, su emoción, su verdad lo que contaba. Aún balanceándose entre la duda y la convicción, una certeza se instaló en su corazón: cada artista, sin importar el legado, debía esculpir su propia voz en el lienzo de la vida. Sin embargo, el día de la apertura se acercaba y con él, su mayor temor. ¿Sería capaz de enfrentarse a la crítica de aquellos que llevaban consigo el peso del legado familiar? En su mente la pregunta se hizo más urgente. En un instante de revelación, se dio cuenta de que quizás era eso lo que lo había estado frenando. La noche caía, y el brillo nervioso de las luces de la galería empezaba a abrirse paso en su percepción. La inquietante incertidumbre sobre su arte se había consumido en una decisión irrevocable, una postura que empezaba a cobrar forma en su interior. Estaba listo para reconocer su propio valor. Pero cuando el día de la exposición finalmente llegó, un nuevo eco resonó en su mente: el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana del evento llegó como una tormenta, cargada de incertidumbres que se arremolinaban en su interior. El silencio en el estudio era ensordecedor. Andrés se encontraba paralizado, su obra finalmente lista, pero su mente era un caos de pensamientos contradictorios. Cada trazo del lienzo parecía gritarle preguntas sobre su identidad y su valía. ¿Sería capaz de mostrar lo que realmente era, más allá de las sombras de su abuelo? Se sentó en el borde de la silla, observando el cuadro que había creado con tanta pasión. Los colores vibrantes, las formas indescifrables parecían instarle a asumir su verdad. Pero la duda seguía siendo un parásito que invadía su mente. ¿Y si no les gusta? ¿Y si piensan que solo soy una sombra de lo que fue mi familia? Decidido a zanjar la ambivalencia, se levantó y caminó hacia el lienzo. Con cada paso sentía el peso de las miradas de los críticos que le esperaban. Imaginarlos en la galería con sus juicios listos. No puedo permitir que la historia de mi abuelo me defina, se dijo a sí mismo. Esa declaración resonó en su mente como un mantra. Era el momento de separarse de las cadenas que le ataban al pasado. Con la mente afilada y el corazón en la mano, optó por enfocarse en lo que realmente quería transmitir. La obra debía ser su autobiografía sin palabras, un reflejo íntimo de sus luchas y esperanzas. Con cada pincelada, se recordaba que el arte no era solo una representación visual, sino una conexión visceral entre él y el mundo que lo rodeaba. Hoy se convertiría en su propio héroe. Al llegar a la galería, una ola de ansiedad se desató en su pecho. El espacio era un laberinto de luces brillantes y sombras furtivas, donde rostros desconocidos se mezclaban. Andrés tomó aire, buscando grabar lo que significaría ese día. Se acercó al cuadro cuya presencia era ahora un faro en un mar de dudas. Las conversaciones se iniciaron, y las voces se entrelazaban. La crítica era inminente, pero en lugar de sucumbir al miedo, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Un grupo de artistas mayores se detuvo frente a su obra, el murmullo de sus voces resonaba en su interior.
Es diferente, casi rebelde, dijo una mujer de cabello gris, una alusión a un arte rompedora. Esa simple frase fue como un estallido en su mente. ¿Rebelde? La palabra parecía encender una chispa. ¿Acaso no era eso lo que anhelaba ser? El arte de su abuelo era una referencia, una base sólida sobre la cual construir. La presión de la comparación comenzaba a desvanecerse. Con cada crítica constructiva que escuchaba, sentía vibrar dentro de él una nueva identidad. No se trataba de la búsqueda de aprobación, sino de un paso hacia la autenticidad que siempre había buscado. La conexión entre el arte y su ser se fortalecido. Por primera vez algo dentro de él resonaba. Su obra no solo era una representación del pasado, sino una manifestación viva de su presente. A medida que el evento avanzaba, Andrés tuvo un momento de revelación. Visualizó su camino no como una lucha contra las expectativas, sino como un puente que le unía a su familia y un futuro significativo. La ansiedad fue reemplazada por un sentido de pertenencia a su propio legado, el cual podía gestionar y transformar. La última conversación lo impactó. Un crítico con mirada penetrante le dijo: «Has encontrado tu voz, Andrés. No temas mostrarla». Esa afirmación marcó un hito. Era posible que hubiera logrado el cambio que tanto anhelaba, sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento, entendió que restaban aún muchos desafíos por superar. Con cada mirada y palabra de los asistentes, se preguntaba ¿qué le esperaría después de este primer contacto con el mundo artístico? Y a esa pregunta le siguió el eco de su inquietud. Si esta noche había descubierto una parte de sí mismo, ¿cómo enfrentaría las nuevas expectativas de quienes ahora buscarían su obra? ¿Esperando más? La certeza de que su viaje apenas comenzaba se instaló en su mente. ¿Sería capaz de afianzarse en su nueva verdad, o las voces del pasado volverían a arrastrarlo? Ese nuevo desafío, más peligroso que los anteriores, delineaba su futuro mientras la noche avanzaba. La presión de lo que vendría era inminente. ¿Qué era ser realmente un artista en un mundo que esperaba más de él? Andrés despertó a la mañana siguiente con una mezcla de euforia y ansiedad. La galería y sus críticas resonaban en su mente, pero esa emoción incipiente mostrándose como una llama esperanzadora le animaba a llevar su arte al siguiente nivel. Sin embargo, lo que comenzó como satisfacción pronto se convirtió en un peso abrumador. La presión por mantenerse relevante, por no decepcionar a quienes ahora tenían altas expectativas de su trabajo, era palpable. Calció sus zapatos, todavía con el eco de las palabras del crítico vivo en su mente. «Has encontrado tu voz». Esa frase se convirtió en un mantra que intentaba repetir, intentando restar hierro al peso del nuevo desafío que se presentaba. ¿Cómo podría seguir expresándose sin ser consumido por el miedo a no estar a la altura? Mientras se preparaba, su mente vagaba hacia la creación de su próximo cuadro. Este debía ser diferente, debía captar no solo su esencia, sino también proyectar la audacia que había comenzado a vislumbrar. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente al lienzo en blanco, la duda se cernía como un espectro. ¿Qué pasaría si sus nuevas ideas se veían eclipsadas por el pasado de su abuelo? Esa sombra, aunque más tenue, aún persistía en el fondo de su conciencia. Decidido a romper las cadenas que lo unían a las expectativas ajenas, comenzó a revisar el trabajo de otros artistas. Absorbía estilos, evaluaba técnicas, e incluso se sumergía en procesos creativos, donde la libertad parecía reinar. Se sintió inspirado por una joven artista que, en contraposición a su inseguridad, había creado un mural audaz que retaba las normas establecidas. Quizás esa sea la clave, pensó. Así fue como decidió encauzar su frustración, al igual que ella lo había hecho, en algo palpable, una explosión de color y forma. Pronto su estudio se transformó en un laboratorio de exploración. Pinturas esparcidas por doquier, tubos de acrílico que parecían esperar alguna revelación. Sin embargo, a medida que cada nuevo trazo tomaba forma, Andrés se encontraba entre la creatividad y la contención. El temor a no cumplir con las expectativas lo restringía. Cada vez que un color no se mezclaba como deseaba, una corriente de autocrítica lo invadía. ¿No estoy a la altura? ¿Quién soy yo para hacer esto? Fue en ese momento de frustración que decidió abrir un viejo baúl que había heredado de su abuelo. Sin saber por qué lo hizo, buscaba un catalizador que renovara su visión. En su interior, halló una serie de cartas y recortes, junto a un cuadro cubierto de tela. Al descubrirlo, encontró una imagen que le resultó familiar, un autorretrato de su abuelo, pero el lienzo escondía un detalle insólito.
detrás, había un espacio en blanco, una invitación a ser completada. La imagen despertó una chispa de reflexión. ¿Era posible que su abuelo, en algún momento, también luchó con el miedo de no ser suficiente? Este descubrimiento fue el detonador que necesitaba. La vida que su abuelo había llevado no se trataba solo de un legado de grandeza, sino también de vulnerabilidad y búsqueda personal. Comprendió que su verdadero reto no era alcanzar la perfección, sino abrazar sus propias imperfecciones. Movido por esta revelación, Andrés comenzó a pintar una obra que retrataba no solo sus sentimientos y frustraciones, sino también su conexión con el pasado. Se sintió ligero, como si cada trazo en el lienzo lo liberara un poco más. Esta vez, no buscaba la aceptación externa, sino más bien la reconciliación interna. La obra se convirtió en un diálogo entre él y su historia familiar. No obstante, mientras los colores comenzaban a vibrar en el lienzo, sabía que el camino por transitar no estaría exento de más luchas y comparaciones. La presión de su nuevo compromiso artístico comenzaba a manifestarse de un modo inesperado y genuino, desafiándolo a enfrentar la propia imagen que había construido hasta ahora. Sin embargo, cuando pensaba que había dado un paso significativo, una nueva pregunta empezó a surgir: si el camino hacia el arte verdaderamente representaba su voz, ¿cómo lidiaría con el temor a exhibir tanto su identidad como su vulnerabilidad ante un mundo que podría no aceptarlo? Esa incertidumbre aumentaba, como un rugido que ya sentía en su pecho. Mientras Andrés se enfrentaba a este nuevo desafío, supo que su viaje aún estaba lejos de concluir. ¿Sería capaz de revelar la esencia de su ser más allá de las expectativas que lo rodeaban? La revelación de su historia personal recién comenzaba a cobrar vida, y la próxima decisión que tendría que tomar sería vital para su identidad como artista. La presión sobre su alma se intensificaba, y con ella, la certeza de que cada trazo podría acercarlo a su verdad, o empujarlo de nuevo a la sombra de su pasado. Andrés se sumergió en su labor artística como si intentara ahogar sus temores en los colores que fluían de su pincel. Cada día se entregaba a su lienzo, invocando la audaz esencia que había vislumbrado en sus momentos de revelación. Sin embargo, a medida que pasan las semanas, las dudas se convertían en sombras más alargadas. Aquella sensación de ligereza que había experimentado, ese diálogo íntimo entre su pasado y su presente, empezaba a desvanecerse. La presión por mostrar su nueva obra a una audiencia expectante comenzaba a consumirlo. Una mañana, tras horas de trabajo, se encontró de pie frente al lienzo, sintiendo que el corazón se le encogía. La explosión de color que había imaginado no parecía corresponder con la complejidad de sus emociones. Un estatus de vulnerabilidad aterradora lo empujó a cuestionar su autenticidad. ¿Esa era realmente su voz? En ese instante decidió alejarse del estudio. El aire fresco le brindó la claridad que tanto necesitaba. Caminando por el parque donde las hojas crujían bajo sus pies y los niños reían a lo lejos, sintió que su mente se despejaba. La naturaleza era una forma de arte en sí misma, un recordatorio de la belleza en la imperfección. Sin embargo, cada vez que su mente vagaba libremente, se veía forzado a confrontar un dilema interno: debía arriesgarse a ser auténtico y posiblemente vulnerable, o continuar buscando la validación externa que lo había mantenido prisionero durante años. Ese día, una conversación casual con un grupo de artistas llegó a ser determinante. Mientras compartían historias de sus propios miedos y pasiones, uno de ellos, una mujer de cabello rizado y ojos brillantes, le habló de su primer vernisaje. No sabía si la gente aceptaría mi trabajo. Pero cuando decidí pintar lo que sentía en el fondo, descubrí que la autenticidad trajo a la gente a mi mundo. Andrés sintió un cosquilleo en el estómago. Allí estaba la chispa de su propia revelación, la audacia de mostrarse sin filtros. De vuelta en su estudio, el día siguiente amaneció con un nuevo enfoque. Más que un simple espacio de creación, se convirtió en un campo de batalla donde sus miedos y sueños se enfrentaban. Con cada trazo luchaba contra la tiranía de sus dudas y la crítica interna. Optó por explorar la vulnerabilidad, añadiendo detalles a su cuadro que reflejaban su viaje emocional. En lugar de esconder sus inseguridades, se comprometió a convertirlas en elementos visibles y potentes de su obra. Los avances fueron lentos pero profundos. Al enfrentar sus demonios, Andrés notó que la presión comenzaba a transformarse en motivación. Su trabajo se volvió un espejo, revelando sus luchas pero también los matices de su crecimiento. Sin embargo, en la medida en que la obra tomaba vida, la ansiedad seguía su camino. La fecha de la exhibición se acercaba y la pregunta que lo atormentaba era constante:
cómo respondería el público ante su obra más sincera hasta el momento, con la fecha marcada como un hito inminente. La idea de exponer su alma en un lienzo se confrontaba con la memoria de su abuelo y las expectativas familiares que todavía gravitaban sobre él. Un juego mental se desataba. Por un lado, el deseo de ser auténtico, por otro, el temor a la decepción. En medio de esa lucha interna, la revelación de cómo el arte podría ser una catarsis, y no un espectáculo, aún resonaba con fuerza. Al final de aquella semana, se encontró en un dilema que lo haría decidir. ¿Estaría dispuesto a presentar su verdadera esencia, o se conformaría con las expectativas que siempre había conocido? Su próximo paso sería crucial, y debía enfrentarse finalmente al más temido de los escenarios, el encuentro con su audiencia. La batalla por su identidad artística apenas comenzaba. ¿Aceptaría el riesgo de mostrar su verdadero yo? Andrés despertó con la sensación de que cada segundo lo acercaba más al inevitable momento de la verdad. La exhibición estaba a la vuelta de la esquina, y su inercia lo había llevado a un punto de no retorno. Frente al espejo observó sus ojos cansados, como si a través de ellos pudiera reconocer el verdadero reflejo de su ser. Se preguntó si sería posible que en este proceso de exposición no solo se revelara su obra, sino también los secretos que habían permanecido ocultos tras su arte. Decidió que este día no sería igual a los anteriores. Tenía que profundizar no solo en su trabajo, sino también en su historia. Regresar a sus raíces parecía esencial, así que tomó el tren hacia el pueblo donde había crecido. Cada kilómetro recorrido parecía quitarle una capa de tensión, y las imágenes de su infancia empezaron a danzar en su mente. El taller de su abuelo, el aroma a pintura de aceite, los días de verano en los que los colores se mezclaban sin esfuerzo formando mundos en su imaginación. Al llegar, respiró hondo, el aire fresco lo llenó de recuerdos. Se dirigió a la casa de su abuela. Sabía que en el desván había un baúl lleno de viejas pertenencias de su abuelo, quizás allí podría encontrar una pista, algún atisbo de su legado artístico que había estado esperando ser descubierto. Mientras subía las escaleras crujientes, la sensación de estar ante algo grande se intensificaba. El baúl estaba cubierto de polvo, como si lo tiempo lo hubiera olvidado. Al abrirlo encontró herramientas de pinceles desgastadas, bocetos amarillos y papel arrugado que mostraban un universo de creatividad. Pero lo que le atrapó la atención fue un viejo cuadro con una tela cubierta de una capa de tela rasgada. Sin pensar, tiró de la tela y la revelación fue directa, un retrato a medias de un paisaje vibrante. Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, notó que detrás de la pintura había una carta. Sus manos temblaban mientras la desdoblaba. Era un mensaje de su abuelo, hablando de la autenticidad en el arte y la necesidad de seguir la voz propia, sin importar los juicios externos. El realismo de tus trazos solo puede ser igualado por el reflejo de tu verdad, decía el escrito con una caligrafía temblorosa, pero firme. Las lágrimas le nublaron la vista. En su búsqueda de autenticidad, había olvidado que la esencia de su trabajo siempre había estado conectada a la historia y el legado que llevaba consigo. Con renovada claridad, Andrés se sintió decidido a integrar esas lecciones en su obra. Regresó a su estudio con un revuelo dentro de sí. La obra que estaba creando se convertiría en un homenaje no solo a su propia lucha, sino también a la voz de su abuelo, a su valentía de construir un camino propio. Al pintar, se sintió más que nunca capaz de volcar en los colores la mezcla de emociones que había experimentado a lo largo de su vida. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, una nueva pregunta surgía. La inquietud se transformó en un profundo sentido de responsabilidad. Si la autenticidad era el camino, ¿qué pasaría si el público no comprendía lo que quería expresar? Ese temor, aunque debilitado, aún estaba presente. Así se encontró ante una encrucijada. Debería permitir que el mensaje de su abuelo resonara, o proteger su vulnerabilidad con una capa de superficialidad. En la quietud de su taller, rodeado del arte que lo definía, sintió que el tiempo apremiaba. La exhibición se convertiría en un crisol de su esencia, entre la herencia familiar y su propio viaje hacia la aceptación. La pregunta persiste golpeando su mente con fuerza irresistible: ¿sería suficiente con ser verdadero por una vez? Su conciencia se agitaba, y la puerta del próximo acto de valentía se entreabría ante él, dejando escapar un eco. El espejo del alma esperaba ser revelado. Andrés se sentó en su estudio, rodeado de lienzos a medio pintar y pinceles desordenados. La carta de su abuelo pesaba en su mente como una carga y una liberación. Nunca antes había sentido tan palpable la presión del tiempo,
como si cada trazo que daba en su obra fuera un paso en un camino del que no podía regresarse. Debía decidir qué parte de su historia quería que el mundo viera. Los días siguientes se convirtieron en una frenética exploración de colores y emociones. Pasó horas frente al lienzo, lanzando pinceladas de intensidad y significado, pero siempre con el eco de su abuelo resonando en sus pensamientos. La presión creativa lo aturdía, y una mezcla de ansiedad y determinación lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Cada día su obra evolucionaba, pero con cada evolución, también lo hacía la inseguridad en su interior. Entonces, mientras pintaba, se dio cuenta de que había una lucha más profunda detrás de su lucha por ser auténtico. Se preguntó si la autenticidad realmente era el camino o si era tan solo una ilusión infundida por los recuerdos de su abuelo. ¿Era su arte un reflejo de su verdad, o más bien un intento de vivir a través de la voz de otro? En esos momentos de reflexión, comenzó a cuestionar no solo su legitimidad como artista, sino también su razón de ser en este mundo. Buscó un momento de claridad en forma de conversación. Decidió invitar a Clara, una amiga y crítica de arte que siempre había tenido una visión honesta de su trabajo. Se sentaron en la café cercano a su estudio, rodeados del murmullo de conversaciones ajenas. La calidez de una taza de café en sus manos lo reconfortó, pero no podía evitar que sus nervios se intensificaran. Cuando finalmente le mostró una imagen de su obra inacabada, la expresión de Clara se tornó seria. Andrés, esto es un viaje personal. Pero, ¿estás listo para compartirlo? Estás involucrando no solo tu arte, sino también la historia de tu abuelo. Eso es un paso enorme. Sus palabras resonaron en su ser. Aunque había deseado que ella viera la belleza de su trabajo, al mismo tiempo, la implicación de esa belleza lo aterraba. ¿Podría estar dispuesto a abrir su vida de esa manera, a arriesgarse a que su vulnerabilidad fuera expuesta ante el juicio ajeno? La conversación con Clara lo llevó a una introspección más profunda. Tomó la decisión de permitir que la obra reflejara su viaje interior. Esta vez no sería solo un homenaje a su abuelo, sino también un testimonio de su crecimiento y sus miedos, un diario visual de su transformación. Sin embargo, una parte de él temía que este acto de valentía podría llevar a la tristeza de los recuerdos que había intentado enterrar. Comenzó a sentir que cada pincelada era un paso hacia el aceptar su propia verdad, aunque eso significara enfrentarse a un dolor antiguo. La lucha interna lo empujaba hacia adelante y con cada golpe de color, comenzaba a desdibujar las fronteras entre su pasado y su presente. Pero aquel dilema persistía, ser fiel a sí mismo implicaba un riesgo. Un día, mientras añadía una capa a su lienzo, una revelación súbita lo golpeó. Se detuvo en seco. Si todo esto era un reflejo de su alma, ¿cómo se vería realmente ese reflejo? Esta pregunta se asomaba como un destello de luz a través de la niebla de su incertidumbre, un hilo del que podría tirar. A medida que la exhibición se acercaba, la expectativa lo consumía. La lucha por ser suficiente y auténtico se tornó en algo más urgente, el momento definitorio se avecinaba, uno que podría transformar no solo su carrera, sino también su vida. Con el corazón latiendo en el pecho, Andrés supo que debía enfrentar este nuevo desafío. El lienzo aún no estaba terminado, pero en su mente una idea clareaba: tal vez, el verdadero reflejo no era únicamente una obra de arte, sino también un espejo de su humanidad. ¿Podría ser su vulnerabilidad la clave para conectar realmente con los demás? La urgencia de la verdad lo impulsó a trabajar con más pasión que nunca. En aquel instante de revelación, una nueva pregunta emergió desbordando su mente: ¿sería este el verdadero comienzo del viaje que había estado buscando? Un nuevo horizonte se dibujaba en su interior, uno que prometía más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, la incertidumbre acechaba en las sombras y una inquietud persistía. ¿Estaba preparado para desnudarse ante el mundo? Andrés se encontró en una danza frenética de color y forma, cada pincelada un paso más lejos de sus dudas. La luz que se filtraba por la ventana de su estudio marcaba la hora del día, mas no podía marcar el progreso de su alma. Su mente estaba saturada con preguntas como ecos que se amplificaban en su interior, y el lienzo se convertía en su confesionario silencioso. Sin embargo, un día, mientras reorganizaba algunos de sus viejos materiales, descubrió una pintura con una foto oculta en la parte posterior. La imagen desvanecida y amarillenta sorprendió a Andrés. Era un retrato de su abuelo en su juventud, sosteniendo una paleta y rodeado de colores vibrantes, en lo que parecía ser un estudio similar al suyo. La conexión se hizo tangible como un hilo que ataba su pasado al presente.
Esa revelación lo golpeó como un rayo. Mientras observaba el retrato, sintió que su abuelo no solo le dejaba un legado artístico, sino también una carga emocional. Esta dualidad se instaló en su pecho, la admiración hacia el hombre que había explorado con valentía su propia voz, y la angustia de no sentirse a la altura. Su abuelo había arriesgado su esencia en cada trazo. ¿Podría él hacer lo mismo? Andrés se sentó para reflexionar. Las dudas lo asediaban, pero en lugar de ceder a la inseguridad, tomó la decisión de cambiar su enfoque. La obra que se gestaba en su estudio no sería solo un homenaje, representaría una conversación entre generaciones. Su angustia se convertiría en el catalizador de su creación. Al ver la fotografía nuevamente, sintió que no podía dejar que la sombra del legado de su abuelo lo abrumara. Tenía que buscar la forma de entrelazar sus historias en una sola obra. Esta nueva perspectiva lo llevó a explorar diferentes técnicas en la pintura. Comenzó a experimentar con capas de transparencia y opacidad, representando no solo su propia historia, sino también la de su abuelo, que había vivido en un tiempo muy diferente. La obra comenzó a transformarse en un diálogo, un cruce de caminos donde sus trayectorias se encontraban. En esa búsqueda, se sintió más conectado con su esencia, más seguro de su voz artística, aunque la vulnerabilidad amenazara con devorar su proceso. Con el tiempo, cada día se convirtió en un ejercicio de honestidad brutal. Se forzó a enfrentar sus inseguridades mientras construía el cuadro. Había momentos en que las sombras de la duda amenazaban con devorar su determinación, pero cada vez que se enfrentaba a la imagen de su abuelo, encontraba un nuevo impulso. La fragilidad de la condición humana era un tema central, y ahora sabía que no estaba solo en su búsqueda de autenticidad. Mientras los días se acercaban a la exhibición, Andrés sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que lo que estaba por presentar era tanto una representación de su evolución personal como un homenaje. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Estaría preparado para lo que ese acto significaría? ¿Podría soportar la mirada del mundo sobre su vulnerabilidad? Con el lienzo casi terminado, una pregunta comenzó a atormentarlo: ¿realmente estaba listo para revelar su alma a los demás? Justo cuando pensaba que había encontrado su respuesta, una duda emergió nuevamente. Un silencio llenó el estudio, interrumpido únicamente por el susurro de un pincel en el lienzo. A medida que se acercaba la fecha de la exhibición, un reto se cernía sobre él, una prueba que lo llevaría a descubrir su auténtico valor. ¿Sería esta la oportunidad de mostrar al mundo su verdadero yo? El momento estaba a punto de llegar, pero la preparación emocional parecía una montaña aún por escalar. La lucha por enfrentar sus miedos y inseguridades se intensificaba. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por la verdad que perseguía? La luz del amanecer filtrándose por la ventana del estudio traía consigo una nueva claridad, pero también una sensación de inminente confrontación. Andrés, atrapado entre el deseo de expresar su esencia y el temor a la crítica, se encontraba en un estado de constante indecisión. Cada trazo que aplicaba al lienzo parecía cobrar vida propia, desafiándolo a rendirse a la vulnerabilidad que tanto temía. Ese día decidió que no podría permanecer un paso atrás. Si la obra debía ser un reflejo de su alma, debía igualmente ser un retrato de sus luchas y anhelos. Sin embargo, una inquietud persistía: ¿y si la exposición de sus emociones no resonaba? ¿Y si la historia que contaba no era suficiente? Tomó una decisión radical. Se sentaría a conversar con algunos amigos de confianza, artistas que compartían su pasión y sus miedos. A pesar de que prefería la soledad de su estudio, la idea de exponer su obra en un ambiente seguro y de recibir retroalimentación genuina le ofreció un rayo de esperanza. Tal vez el compartir su proceso podría ofrecerle las claves que necesitaba. En su primera reunión, rodeado de amigos, Andrés sintió la misma tensión que experimentaba al enfrentarse a su lienzo. La voz de cada uno de ellos, llena de vulnerabilidad y autenticidad, lo animaba a abrirse más que nunca. De hecho, en medio de la conversación, surgieron diversos relatos sobre sus propios miedos y el significado detrás de su arte. Uno de sus amigos, Elena, artista de performance, le confió que cada vez que subía al escenario, sentía que dejaba lo más íntimo de sí en manos del público, pero también se sentía liberada al hacerlo. Las palabras de Elena resonaron en su interior como un eco: la vulnerabilidad no era solo una debilidad, sino una forma de conexión. Se dio cuenta de que su lucha no era única, que otros artistas compartían ese deseo de ser vistos y comprendidos. La conversación se volvió un espacio de empatía y apoyo, y Andrés sintió que sus dudas empezaban a disolverse.
Cada anécdota era un hilo que tejía un vínculo entre ellos, un recordatorio de que el arte auténtico nace de experiencias humanas compartidas. Al regresar a su estudio, la nueva perspectiva lo renovó. Ahora tenía el deber de no solo contar su historia, sino también representar el viaje emocional de su abuelo. La ausencia de él, a pesar de ser un fantasma constante en su proceso, se tornó en un aliado inspirador. Con las renovadas energías, Andrés se enfrascó en el trabajo, dejando que sus pensamientos y sentimientos fluyeran sin restricciones sobre el lienzo. Aquella tarde, mientras su mano deslizaba los pinceles con más confianza, comenzó a incluir elementos que simbolizaban las epifanías compartidas en aquella reunión. Incorporó figuras etéreas que emergían de las sombras como recuerdos de su pasado, y colores vibrantes que trazaban la intensidad de sus emociones. Su lienzo, una vez plagado de dudas, se transformaba poco a poco en un testimonio de su lucha interior. Cada capa de pintura contaba su historia y también la de su abuelo, conectando sus mundos. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra volvió a cernirse. ¿Sería suficiente? ¿Podría su interacción con los demás haberlo preparado realmente para el tipo de exposición emocional que iba a enfrentarse? La pregunta lo acechaba, y las dudas regresaban. Se sintió nuevamente al borde de un abismo, tratando de equilibrar la pasión de su arte con la ansiedad sobre su aceptación. La exhibición se acercaba rápidamente y una presión creciente lo empujaba hacia adelante. ¿Qué haría si tras la revelación, el mundo solo viera a un hombre imperfecto pintando sombras? La lucha emprendida quedaba ensombrecida por un nuevo desafío. El momento de verdad se avecinaba y con él, el dilema final. ¿Estaba listo para enfrentar no solo el lienzo sino también el juicio del mundo? La respuesta parecía tan escurridiza como el momento mismo. Abriendo el lienzo por última vez, se encontró paralizado por la pregunta que nunca dejaba de girar en su mente. ¿Podrían sus miedos convertirse en las alas que lo llevaran hacia su verdad? Andrés observó su obra culminante, un lienzo que había llegado a representar no solo su historia personal, sino el legado de su abuelo entrelazado con su propia esencia. Cada pincelada era un diálogo entre el pasado y el presente, una conversación artística que le otorgaba voz y forma. Había pasado días inmerso en su creación, pero ahora sentía una paz apacible que reemplazaba la ansiedad de antes. Había finalmente logrado capturar su verdad. La noche de la exhibición llegó y el corazón de Andrés latía con fuerza. Sin embargo, esta vez no era solo miedo, también había curiosidad y un profundo deseo de mostrar su autenticidad. Al entrar en la galería, se sintió rodeado de un mar de ojos expectantes, pero no como una carga, sino como un incentivo. La obra se encontraba en el centro de la atención, iluminada por un foco brillante que la hacía cobrar vida. Cuando las primeras palabras de los críticos comenzaron a fluir, Andrés sintió una oleada de confianza que nunca había experimentado antes. Un viaje de introspección profunda, dijo uno de ellos con una mirada penetrante. El arte de un hombre que ha encontrado su voz en un mundo lleno de expectativas. Estas palabras resonaron dentro de él, un eco de validación que había eludido durante tanto tiempo. Con cada conversación que se entablaba en la galería, la inquietud que había sentido antes comenzó a desvanecerse. Andrés se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo era aceptada, sino celebrada. La gente se acercaba e interesaba por su proceso creativo, sus luchas y el significado detrás de su trabajo. Era revelador ver cómo su historia personal había tocado a otros, conectando sentimientos universales de inseguridad y anhelo de autenticidad. A medida que avanzaba la noche, un crítico mayor se detuvo frente a él y le dijo: «Has logrado transformar tus miedos en una obra que no solo representa quién eres, sino que también ofrece un espacio para que otros se reconozcan». Las palabras del crítico envolvieron a Andrés en una calidez que lo llenó de orgullo y satisfacción. Andrés comprendió que no solo había conquistado sus dudas internas, sino que también había dado un paso significativo hacia la aceptación y el reconocimiento. La presión que antes lo había ahogado se había convertido en un combustible inspirador. Aceptó que su viaje artístico, entrelazado con el de su abuelo, era un argumento abierto no solo a la crítica externa, sino también a su propia evolución como ser humano. Al final de la noche, la mirada de la gente ya no era un juicio, sino una invitación. Había encontrado un espacio donde su autenticidad podía florecer, un vínculo que lo unía a aquellos que habían sido tocados por su obra. Sabía que el camino por delante sería desafiante, aún así, estaba dispuesto a afrontar lo que viniera con el mismo valor que había empleado en su transformación. Andrés finalmente sintió la liberación absoluta que acompañaba el éxito personal.
Al mirar su lienzo, ya no veía solo un cuadro, era un testimonio de su propia vida, un símbolo de liberación que había transformado no solo su arte, sino su visión del mundo. Con la confianza cimentada en su voz, supo que podía continuar explorando sus emociones y experiencias, sabiendo que su legado no era una carga, sino un faro que iluminaba su camino hacia adelante. Este era el momento de mostrar su verdadero yo, un artista que no solo rinde homenaje al pasado, sino que vive y respira su propia autenticidad. La satisfacción que experimentó era innegable y cimentaba un nuevo comienzo. Había aprendido que el arte, al igual que la vida, se forja a través de la vulnerabilidad y la valentía, y con eso, se preparó para enfrentar cualquier desafío que viniera. Ahora es su turno. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Ustedes tienen el poder de ayudar a que más historias de superación personal se escuchen.